Carol estaba sola junto a la carretera desierta, sosteniendo un cartel improvisado de cartón que decía Red Springs con letras apresuradas. Había usado un trozo de carbón de los restos de su fogata de la noche anterior para escribir el nombre del pueblo. El cartel estaba borroso y desgastado, al igual que su espíritu después de varios días en la carretera. Solo algunos coches y camiones pasaban rugiendo por ese tramo solitario de la carretera, sin que ninguno se detuviera para echarle una segunda mirada. El vacío a su alrededor era asfixiante, el silencio tan profundo que parecía reflejar la inmensidad de su soledad. Mientras miraba hacia el horizonte distante, su mente comenzó a divagar hacia aquel día fatídico, el que lo cambió todo. Su pecho se tensó y parpadeó, sacándose de ese ensueño antes de que los recuerdos la envolvieran por completo. Un estruendo repentino la devolvió al presente. Su corazón dio un vuelco cuando una furgoneta familiar desaceleró y se detuvo al costado de la carretera, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos. La ventana se bajó y reveló a una mujer con ojos amables, llenos de preocupación y una cálida sonrisa. «Hola, ¿vas hacia Red Springs?», preguntó la mujer, con una voz suave pero llena de curiosidad. Carol tragó saliva y asintió, su garganta demasiado seca y sus emociones demasiado revueltas como para encontrar palabras. La mujer miró hacia el interior de la furgoneta, que estaba repleta de niños dormidos y bolsas esparcidas. «Acabo de regresar de una excursión escolar», explicó, señalando a los niños adormilados. «Lo siento mucho, pero no hay mucho espacio. Me encantaría llevarte». Carol sonrió débilmente, entendiendo la situación. No esperaba mucho, solo un pequeño acto de amabilidad era suficiente para aliviar la carga de su soledad. La mujer pareció notar su necesidad de algo, incluso si no era un paseo. «¿Te gustaría un poco de agua? ¿Quizás un bocadillo? No puedo darte un aventón, pero al menos puedo ofrecerte eso». Carol dudó por un momento, pero luego asintió, sintiendo un atisbo de gratitud en su pecho. «Sí, gracias. Eso estaría bien». La mujer salió de la furgoneta y se dirigió hacia la parte trasera, rebuscando en una nevera. «Veamos qué tengo», murmuró para sí misma, sacando finalmente 2 botellas de agua, un sándwich envuelto cuidadosamente en una bolsa Ziploc y un plátano maduro. Se los entregó con una suave sonrisa. «Aquí tienes. No es mucho, pero espero que te ayude», dijo. Carol tomó lo que le ofrecía, sus dedos rozando el frío de las botellas. Sonrió, una sonrisa genuina aunque pequeña, y susurró: «Gracias. Esto significa mucho». La mujer le dio una ligera palmada en el brazo, con una expresión cálida y maternal. «Espero que alguien venga pronto a recogerte». «No es un lugar seguro para estar varada», dijo, dándole una última mirada preocupada antes de volver a subir a la furgoneta. «Cuídate», le dijo mientras se alejaba, con la furgoneta desapareciendo en el camino en una nube de polvo. Carol se quedó allí por un momento, sosteniendo el agua y la comida, sintiendo una extraña sensación de consuelo a pesar de su situación. La bondad de un desconocido a veces era todo lo que necesitabas para recordar que no estabas completamente sola en el mundo. Carol apoyó su cartel de cartón contra su mochila polvorienta y decidió que era hora de tomarse un descanso. El calor era implacable y el tramo de carretera parecía extenderse para siempre, sin un final a la vista. Encontró un pequeño parche de tierra y hierba seca al costado de la carretera ardiente por el sol y se sentó, dejando escapar un suspiro cansado. De espaldas al escaso tráfico, desenvolvió el sándwich de atún que le habían dado antes. El primer bocado era simple, pero satisfactorio, y lo acompañó con el agua fresca, saboreando el alivio que traía a su garganta reseca. Con este calor, el agua se sentía como un lujo raro. Mientras comía, algo captó su atención en el horizonte, una imagen borrosa y distorsionada, casi como un espejismo. Entrecerró los ojos ante el resplandor del sol, con su pulso acelerándose de esperanza cautelosa. Era un vehículo, su silueta temblando en la distancia debido a las ondas de calor que se elevaban del asfalto. A medida que se acercaba, el corazón de Carol se aceleraba.
Carol se levantó rápidamente, sacudiéndose los pantalones y tratando de hacerse lo más visible posible. El vehículo pronto tomó forma, una vieja camioneta Chevy maltrecha, con su pintura verde desteñida y desgastada. Aunque el coche parecía en mal estado, al verlo, una chispa de esperanza surgió en Carol. La camioneta redujo la velocidad a medida que se acercaba a ella, ni siquiera se molestó en detenerse al costado del camino. Por un momento, Carol contuvo la respiración, sin saber qué esperar. El conductor, un hombre mayor, se inclinó hacia adelante. El ala de su desgastado sombrero de vaquero proyectaba una sombra sobre su rostro curtido por el sol. Su piel áspera y bronceada sugería años de trabajo al aire libre, y aunque sus ojos estaban parcialmente ocultos, parecían amables. «Estás buscando un aventón, jovencita», dijo con una voz ronca, con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Antes de que Carol pudiera responder, añadió con una risa, «Súbete, pero solo si tienes una historia divertida que contar». Su risa era cálida y contagiosa, e inmediatamente hizo que Carol se sintiera a gusto. Su nerviosismo se desvaneció, reemplazado por un alivio palpable. El hombre se inclinó y abrió la puerta del pasajero desde adentro, su mano áspera por la edad y el uso. Carol le devolvió una sonrisa radiante, su rostro iluminado por la gratitud. «Creo que puedo pensar en una», respondió, echándose la mochila al hombro y levantándola para meterla en la cabina del camión. El peso de la soledad, que había presionado sobre ella como el sol abrasador, de repente se sintió más liviano, como si la simple bondad de un desconocido pudiera hacer que el mundo entero pareciera menos solitario. Cuando se acomodó en el asiento, el hombre inclinó ligeramente su sombrero y dijo, «Me llamo Caden Swisher». Su voz era amigable y familiar. «Pasé la mañana en uno de los estanques cerca del pueblo, tratando de pescar. No tuve mucha suerte, pero, ya sabes, lo que busco realmente ahora es la paz y la tranquilidad». Carol sonrió, ya sintiéndose cómoda a su alrededor. «Encantada de conocerte, Kevin». «Soy Carol», dijo mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Yo también necesito un poco de paz y tranquilidad». Kevin se echó a reír, el sonido de su risa era rico y lleno de vida. «Bueno, aquí tenemos mucho de eso», dijo mientras ponía la camioneta en marcha y volvía a la carretera. «¿Y tú, cuál es tu historia, Carol? ¿Vas a algún lugar especial o solo de paso?» Carol vaciló un momento, mirando por la ventana mientras el camino interminable se extendía ante ella. «Voy a Rat Springs», dijo, su voz ahora más suave, «solo estoy tratando de resolver algunas cosas en el camino». Kevin asintió, percibiendo que había más en su viaje de lo que ella estaba revelando, pero no insistió. En su lugar, sonrió y dijo, «Bueno, Rat Springs es un buen lugar para resolver las cosas. Te llevaré allí en poco tiempo». Mientras conversaban, Carol finalmente reveló su destino. «Me dirijo a la vieja casa de los Jackson», dijo, echando un vistazo a Kevin para ver su reacción. Las cejas de Kevin se alzaron con sorpresa, sus ojos la miraron momentáneamente. «¿La casa de los Jackson? Hace tiempo que no veo a nadie por allí». «De hecho, vivo justo enfrente», dijo, con tono curioso. «¿Estás segura de que es allí a donde vas?» Carol asintió, aunque había un atisbo de duda en sus ojos. «Sí, pertenecía a mi familia». Kevin no presionó más, solo asintió lentamente en señal de comprensión. Al entrar en Rat Springs, las calles anchas y acogedoras del pequeño pueblo se desplegaron ante ellos, enmarcadas por altos y majestuosos pinos. Los árboles proyectaban sombras moteadas sobre el camino, y Carol se encontró fascinada por la tranquila belleza del lugar. El sol dorado de la tarde filtraba sus rayos entre las ramas, dándole al pueblo una calidad casi onírica. De repente, el momento de paz fue interrumpido por un fuerte y estridente chillido cuando Kevin pisó los frenos para reducir la velocidad antes de girar. La vieja Chevy gruñó en señal de protesta y Carol no pudo evitar estremecerse ante el sonido. «Sí, lo sé», dijo Kevin con una sonrisa avergonzada, lanzándole una mirada de disculpa.
Ya no es tan joven como antes, pero aún me lleva a donde necesito ir. Carol le devolvió la sonrisa, sintiendo un poco de calidez y tranquilidad por su comportamiento amigable. Bienvenida a Rat Springs, declaró Kevin con orgullo, señalando hacia la derecha mientras pasaban por una fila de casas modestas. Señaló una que estaba algo deteriorada, con la pintura descascarada y un jardín descuidado, en claro contraste con las casas bien mantenidas a su alrededor. Esa es la casa de los Jackson. La mirada de Carol siguió su mano, y su respiración se detuvo en su garganta. La casa era más pequeña de lo que recordaba por las historias. Su exterior, que alguna vez fue encantador, ahora mostraba los signos del tiempo y el abandono. El jardín estaba enredado con maleza y las contraventanas colgaban torcidas, pero había algo en ella que le resultaba familiar. Gracias, señor Swisher, dijo Carol, su voz llena de una gratitud silenciosa. Lo miró, logrando una pequeña pero genuina sonrisa. Supongo que te veré más a menudo, ahora que eres mi vecino. Kevin se rió entre dientes, tocándose el borde del sombrero. Oh, de eso no tengo duda. Cuídate, jovencita, y no dudes en llamarme si necesitas algo. Estaré justo al otro lado. Con un gesto de despedida, Kevin se fue, dejando a Carol sola frente a la casa. Por un momento, simplemente se quedó ahí, mirando la estructura envejecida. No era grandiosa, ni de cerca, pero ahora era suya, una herencia inesperada de una parte de la familia que apenas conocía. Una oleada de gratitud la invadió, aunque estaba mezclada con algo más pesado. La casa, con su encanto desvanecido, le recordaba la casa en la que creció. El césped cubierto de maleza, ahora salvaje y desordenado, le trajo recuerdos de la casa de sus padres, donde había pasado los últimos meses. El peso de esos recuerdos la presionó, apretándole el pecho. Casi podía escuchar la risa de su madre, ver a su padre trasteando en el garaje. Pero ya no estaban, ambos se habían ido. Carol no necesitaba establecerse en Rat Springs, ni en ningún otro lugar, para ser sincera. Podría haber seguido moviéndose, dejar que el camino abierto se convirtiera en su refugio, libre de ataduras y del peso sofocante de su pasado. Pero después de perder a sus dos padres tan repentinamente, el mundo comenzó a sentirse vacío, sin propósito. Fue tía Misty, la media hermana de su madre, quien la convenció de venir aquí, a Rat Springs, para vivir en la vieja casa familiar. La tía Misty, con su suave voz y ojos amables, la había guiado suavemente en esta dirección, recordándole a Carol que a veces quedarse en un lugar y encontrar raíces de nuevo podía ofrecer el tipo de sanación que el camino no podía. Carol respiró hondo, mirando la casa que ahora se encontraba ante ella. No estaba completamente segura de que esto fuera lo que quería, pero no podía negar que una parte de ella anhelaba estabilidad, algo que la anclara en un mundo que se había sentido a la deriva desde la muerte de sus padres. Tal vez este lugar, este rincón tranquilo del mundo, era lo que necesitaba, un lugar para sanar, un lugar para dejar de huir. Con una exhalación profunda, agarró su mochila y se dirigió hacia la puerta principal, mientras la hierba descontrolada le rozaba las piernas. Podía escuchar el eco de las palabras de su tía en su mente, y aunque no estaba segura de muchas cosas, sabía una: por ahora, Rat Springs sería su hogar. Antes de que el mundo de Carol se desmoronara, ella tenía esperanzas. Sus padres parecían estar en el camino correcto y, finalmente, podía concentrarse en su propia vida y empezar la universidad. Pero el destino tenía otros planes. Carol creció en un hogar donde el alcohol era una presencia constante. Su padre, Ben, un soldador, y su madre, Judy, empezaron de a poco, pero su consumo de alcohol fue aumentando con los años. Cuando Carol estaba en cuarto grado, su padre llegó a casa demasiado borracho para caminar, después de enterarse de que su equipo de construcción no recibiría su pago durante meses. Lo que comenzó como cervezas ocasionales se convirtió en un ritual diario, y pronto los argumentos llenaron su hogar. Judy, que nunca solía beber, comenzó a ahogar su frustración en vino.
Lo que comenzó como una copa después del trabajo se convirtió en una botella al día. Ben se mantenía fiel a su cerveza, y para la noche ambos padres estaban intoxicados. Judy escondía muchas botellas de vino por la casa, tratando de ocultar su creciente dependencia. Cuando Carol entró en la escuela secundaria, el consumo de alcohol de sus padres empeoró. Sus discusiones fuertes y borrachas la avergonzaban frente a sus amigos y cada intento de hablar con ellos se encontraba con la negación. Judy insistía en que beber era solo una forma de relajarse y Ben la respaldaba, comprándole vino y cigarrillos. Cada vez que Carol expresaba su preocupación, ellos la desestimaban, diciendo que no eran ese tipo de borrachos. No eran indigentes ni estaban desempleados, por lo que, a sus ojos, no había problema. Pero para Carol, el problema era innegable. No podía soportar verlos borrachos cada noche. En su segundo año de secundaria, la tensión llegó a un punto crítico y sus padres se separaron brevemente. Curiosamente, durante su tiempo separados, no bebían, lo que le dio esperanza a Carol. Los convenció de intentar la rehabilitación y por un tiempo pareció funcionar. Después de meses de sobriedad, se reunieron, prometiendo que habían cambiado. Carol les creyó. Quería creerles, pero lo que sucedió después destrozaría su mundo por completo. Al graduarse de la escuela secundaria, Carol se fue a la universidad con el corazón más liviano de lo que había estado en años. Los primeros meses fueron felices. Se destacó en sus clases, hizo nuevos amigos y se sintió aliviada al escuchar las noticias de que sus padres habían permanecido sobrios. Durante 6 meses, la vida parecía estar en buen camino. Carol llamaba a casa con frecuencia, y las conversaciones con sus padres eran cálidas y alentadoras, sus voces firmes y claras le daban esperanza de que finalmente habían cambiado. Luego llegó su primer receso de primavera. Justo cuando se estaba preparando para una semana de relajación, recibió una llamada inesperada de la oficina de la universidad pidiéndole que acudiera de inmediato. Un sentimiento de temor se apoderó de ella. Al llegar, la recibieron con rostros graves y un mensaje desgarrador: un incendio había consumido la casa de su familia. Su mente comenzó a correr. ¿Y mis padres?, exigió con la voz temblorosa. Pero la oficina tenía poca información, solo le urgían regresar a casa lo antes posible. El viaje de regreso a su ciudad natal fue tortuoso. El miedo la invadía, pero una frágil esperanza se aferraba a la idea de que sus padres tal vez hubieran sobrevivido, incluso si estuvieran heridos. Sin embargo, al llegar, sus peores temores se confirmaron. Sus padres no habían sobrevivido. La verdad se desveló con detalles agonizantes. Después de que Carol se había ido a la universidad, sus padres habían recaído en sus viejos hábitos de bebida, ocultándoselo durante sus alegres llamadas telefónicas. El día del incendio, ambos estaban ebrios y se habían quedado dormidos con cigarrillos encendidos, lo que provocó el fuego que les costó la vida. El peso de la tragedia aplastó a Carol. No tenía idea de cómo seguir viviendo en un mundo que de repente se había vuelto tan oscuro y vacío. Carol usó lo poco de dinero que le quedaba para organizar el funeral de sus padres. Sin hogar a donde regresar y casi sin apoyo financiero, se encontraba en el fondo. La única ayuda que le ofrecieron vino de su tía Misty, la media hermana de su madre, quien insistió en que Carol se quedara en la vieja casa de la familia en Red Springs. Ahora, de pie en la entrada de la casa de su tía Misty, Carol respiró hondo antes de empujar la puerta principal. Las bisagras crujieron y fue recibida por una nube de polvo que la hizo estornudar. La casa, aunque robusta, mostraba signos de abandono. El papel tapiz descolorido se despegaba en los bordes, las telarañas colgaban de las esquinas y un ligero olor a moho impregnaba el aire. Aún así, se sintió aliviada al ver que algunos muebles antiguos seguían intactos: una vieja silla de madera, una mesa y un sofá desgastado. Carol dejó caer su mochila sobre la silla, el peso de los últimos meses asentándose en sus hombros. Se quedó en medio de la habitación, cerró los ojos y respiró profundamente, inhalando el aire rancio.
Exhaló lentamente, intentando reunir fuerzas para enfrentar lo que venía. No estaba segura de lo que el futuro le depararía, pero al estar en esa casa, sintió el primer destello de resolución. Abriendo los ojos, se remangó y se dispuso a trabajar. La casa necesitaba mucho cuidado, y ella también, pero era un comienzo, un lugar para empezar de nuevo. Con ese pensamiento, Carol se agachó para recoger una escoba, lista para reclamar su vida paso a paso. Justo cuando Carol empezaba a avanzar con la limpieza, un golpe inesperado en la puerta la sobresaltó. Se quedó congelada por un momento, limpiándose el polvo de las manos en los jeans, y preguntó con cautela, ¿quién es? Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de rostro amable y ojos curiosos. Su sonrisa era cálida y acogedora, y había una sensación inmediata de tranquilidad en ella. No pude evitar notar que alguien se estaba moviendo por aquí, dijo la mujer alegremente. Nunca pensé que volvería a ver a alguien en este viejo lugar. Carol, sintiéndose un poco a la defensiva, se enderezó. Es la casa de mi tía Misty. Ella me envió aquí, explicó, sin estar segura de cuánto debía revelarle a esa extraña. El rostro de la mujer se suavizó, sus ojos se llenaron de simpatía al echar un vistazo al estado de la casa. Oh, cariño, este lugar ha visto días mejores, sin duda. Extendió una mano. Soy Maggie, por cierto. Bueno, en realidad Margaret, pero nadie me llama así. Todos por aquí solo me dicen Maggie. Maggie echó un vistazo dentro, tomando nota de los muebles cubiertos de polvo y el espacio desordenado. Sacudió la cabeza, claramente notando el desorden. Entonces, ¿planeas quedarte aquí? Tienes un gran reto por delante, comentó. Carol, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación, se encogió de hombros. Es lo que tengo. Haré que funcione de alguna manera. Los ojos de Maggie se iluminaron con un destello de entusiasmo. Bueno, ¿qué te parece si te ayudo? Mi familia y yo podemos echar una mano. Será más rápido y mucho más divertido con ayuda extra. Sorprendida por la oferta generosa, Carol abrió la boca para rechazar, pensando en sus recursos limitados. No lo sé, ahora mismo tengo un presupuesto bastante ajustado, y yo, Maggie rápidamente la interrumpió con una sonrisa y levantando una mano. Oh, vamos, por aquí no dejamos que el dinero se interponga cuando ayudamos a un vecino. Red Springs es como una gran familia. Si alguien quiere ayudar, lo hace porque le importa, no por pago. Créeme, si alguien aquí lo hiciera por negocio, lo sabrías. Carol parpadeó, sorprendida por la amabilidad abrumadora. Carol asintió ligeramente, sintiéndose un poco emocionada. Entendido, gracias, dijo. Ah, por cierto, soy Carol. Maggie sonrió. Carol, qué nombre tan bonito. Dame un minuto, ahora vuelvo. Antes de que Carol pudiera procesar lo que acababa de suceder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, Maggie regresó con un hombre cargando una caja de herramientas y una niña de ojos brillantes. Este es mi esposo Kevin, anunció Maggie con orgullo. Es muy hábil con las herramientas y puede arreglar casi cualquier cosa. Y esta pequeña rayito de sol es nuestra hija, Ana. Maggie continuó, Kevin, Ana, les presento a Carol. Carol no pudo evitar reír al ver a Kevin. De hecho, el señor Swisher y yo ya nos conocemos. Me dio un aventón al pueblo. Maggie miró divertida entre los dos, con las manos en la cadera, ¿y por qué no me lo dijiste?, preguntó, fingiendo indignación. Kevin le guiñó un ojo a Carol, juguetón, pensé que sería más divertido dejarte hacer nuevas amigas por tu cuenta. La habitación estalló en risas, y la tensión se disolvió al instante. Carol sintió el calor de su camaradería, y la atmósfera se alivianó, haciéndola sentir que realmente había entrado en una comunidad, no solo en una casa. La forma en que Maggie y Kevin interactuaban era conmovedora. Sus bromas ligeras y el afecto entre ellos hablaban de un vínculo profundo.
La pareja y su hija se movían por la casa como un torbellino, ayudando a Carol a transformar el espacio polvoriento y descuidado en algo mucho más acogedor. Eran un trío animado y ruidoso, y su presencia llenó la casa de calor y energía, haciendo que Carol se sintiera más a gusto que en semanas anteriores. Solo unas horas antes, se sentía abrumada por el temor y la incertidumbre sobre el futuro. Ahora, rodeada de estos amables desconocidos, le resultaba difícil creer que se hubiera sentido tan sola. Mientras trabajaban codo a codo, Carol sintió una inesperada sensación de familiaridad con ellos, como si fueran viejos amigos en lugar de personas que acababa de conocer. Tal vez era la sencillez de su amabilidad, o quizás era lo mucho que su vida había cambiado recientemente. De cualquier manera, su presencia era un consuelo que no sabía que necesitaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo ya había hecho un progreso notable. Aunque la casa aún necesitaba más trabajo, empezaba a sentirse como un hogar. Todos se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, ahora despejada de polvo y desorden, para una comida sencilla que Anna había preparado. Maggie miró alrededor de la habitación con los ojos llenos de orgullo. Todavía nos queda trabajo por hacer, dijo con una sonrisa satisfecha, pero ya se siente más acogedora, ¿verdad? Más como un hogar. Carol devolvió la sonrisa, su corazón lleno de gratitud. La transformación fue notable. Con los delicados manteles de encaje de Anna sobre los muebles y las toallas frescas en el baño, la casa se sentía más acogedora, como un espacio que había sido vivido y cuidado. Mientras se acomodaban en sus asientos, Maggie comenzó a contar historias sobre el pueblo, pintando cuadros vívidos de la comunidad local y la naturaleza que los rodeaba. Habló de recoger bayas en los bosques cercanos y de los pequeños festivales del pueblo que reunían a todos. Kevin, un hombre de pocas palabras, asentía de vez en cuando, añadiendo un comentario breve o un murmullo de acuerdo, mientras Anna sonreía escuchando a su madre hablar. En un momento, Maggie se volvió hacia Carol con una sonrisa juguetona. Espera y verás, Carol. Pronto te encontraremos un trabajo y, quién sabe, tal vez incluso un esposo. Carol rió, negando con la cabeza. ¿Por qué necesitaría un esposo? Estoy muy bien por mi cuenta. Los ojos de Maggie brillaron con picardía. Bueno, la mayoría de la gente encuentra a alguien eventualmente. Alguien con quien compartir la vida, formar una familia, envejecer juntos. La sonrisa de Carol se desvaneció ligeramente, su tono más serio. En mi experiencia, las relaciones no siempre son así. A veces, la gente olvida a aquellos que ama. La expresión de Maggie se suavizó mientras se inclinaba hacia Carol. No conozco todo tu pasado, pero este pueblo tiene una manera de recordarle a la gente las cosas buenas de la vida. Dale tiempo. La conversación cambió después de eso, pero las palabras de Maggie quedaron en la mente de Carol. En los días siguientes, se encontró adaptándose al ritmo de Rat Springs. La gente del pueblo era refrescantemente directa, a veces un poco brusca, pero Carol apreciaba su honestidad. Significaba que nunca tenía que adivinar sus intenciones, lo cual le brindaba una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera un trabajo en el jardín de infantes local, trabajando como niñera. El salario no era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Y con la amabilidad inesperada que fluía de sus nuevos vecinos, desde comidas caseras hasta ropa de segunda mano y visitas amistosas, Carol comenzó a sentir que su vida finalmente estaba encontrando un equilibrio. Carol se dio cuenta de que estaba ahorrando más de lo que gastaba. El pueblo se estaba convirtiendo en su hogar de más maneras de las que había anticipado. Los habitantes de Rat Springs tenían una forma de hacer que Carol se sintiera verdaderamente parte del lugar. Apenas el otro día, mientras caminaba a casa desde el trabajo, el viejo señor Olsen le gritó con su sonrisa familiar y acogedora. ¿Terminaste por hoy, Carol?, preguntó apoyándose en su bastón, sus ojos brillando con calidez. Sí, señor Olsen, respondió ella, curiosa por saber qué querría. Bueno, ¿por qué no pasas por la casa un momento? Tenemos algo para ti, ofreció él,
haciéndole un gesto para que se acercara. Aunque estaba cansada del día, Carol no pudo resistir su invitación. Al llegar al frente de la casa, la señora Olsen ya estaba allí, sonriendo con alegría junto a dos grandes cubos llenos de verduras frescas. Nuestro jardín ha sido generoso este año, dijo la señora Olsen con orgullo, sosteniendo un enorme tomate. Mira estas bellezas. Si no puedes comerlas todas, puedes hacer conservas. No hay nada como el sabor de los encurtidos caseros cuando llegue el invierno, créeme. Carol miró los cubos rebosantes, sintiéndose abrumada por un momento. No estaba segura de cómo iba a consumir todo eso, y mucho menos de por dónde empezar. Percibiendo su duda, la señora Olsen se rió suavemente. No te preocupes, querida, le aseguró. Señaló a su nieto adolescente, Wen, que estaba cerca. Él te ayudará a llevarlos a tu casa. Y así fue como Carol se encontró con más tomates y pepinos de los que sabía qué hacer. Pero esa era la esencia de Red Springs: generosidad, comunidad y siempre una mano amiga. En su corto tiempo en el pueblo, Carol había experimentado amabilidad en cada esquina. Maggie y Anne incluso le habían enseñado a cuidar su propio pequeño jardín, y con la ayuda de Kevin y su viejo y confiable tractor, el terreno descuidado detrás de su casa ahora estaba prosperando. Carol había aprendido lo básico de la jardinería, desde el riego hasta la eliminación de malezas, y sentía un orgullo tranquilo al cosechar su primera tanda de vegetales. Incluso el gallo excesivamente entusiasta de Maggie, que parecía disfrutar cantando justo debajo de la ventana de su dormitorio al amanecer, se había convertido en parte de su rutina diaria. Con un día libre por delante, Carol decidió que pasaría la tarde envasando los vegetales de los Olsen, imaginando las reconfortantes sopas y guisos que prepararían en los meses más fríos. La idea de llenar su despensa con tarros de productos cultivados en casa la llenaba de una sensación de logro. Sin embargo, no todo en Red Springs era tan abierto y amigable. En el mar de rostros familiares y saludos cálidos, había un vecino que seguía siendo un misterio. Justo al lado de la casa de Carol vivía la señora Thompson, una mujer mayor a la que aún no había conocido formalmente. La había visto algunas veces moviéndose silenciosamente por su propiedad, pero su única interacción real había sido un breve intercambio de miradas a través del jardín. Carol no podía olvidar la mirada penetrante de la señora Thompson, una mirada que parecía ver a través de ella. Había una sensación en el aire de que sus caminos se cruzarían pronto, pero antes de eso, Carol tenía a otra persona que conocer. Alguien que no esperaba, pero cuya presencia pronto agitaría nuevas preguntas y respuestas. Carol siempre había encontrado consuelo en la rutina. Sus caminatas diarias de ida y vuelta al trabajo seguían el mismo camino, proporcionándole una sensación de estabilidad. Pero una tarde, un pequeño desvío lo cambió todo. Cerca de la tienda de conveniencia del señor Jones, junto a un contenedor de basura verde, vio a un perro frágil cubierto de lodo. Sus costillas eran visibles a través de su pelaje enmarañado mientras hurgaba en una caja de pizza desechada buscando comida. La escena conmovió el corazón de Carol. Siempre le habían encantado los perros, sabiendo cuánto calor y compañía podían ofrecer. Acercándose con cautela, se agachó y extendió la mano, dejando que el perro la olfateara. Después de un breve momento de duda, su cola dio un tímido meneo, señal de confianza. Conmovida por la vulnerabilidad del animal, Carol decidió que no podía simplemente dejarlo allí. Se quitó la bufanda, la convirtió en una correa improvisada y llevó suavemente al perro a casa. Una vez dentro, la primera experiencia de confort del perro fue un baño caliente. Carol no pudo evitar reírse mientras el agua pasaba de clara a un marrón turbio, revelando un pelaje dorado bajo la suciedad. Mientras frotaba para quitarle la mugre, sintió un apego creciente. Este ya no era un perro callejero, era suyo. Decidió llamarlo Chance, un homenaje adecuado a su inesperado encuentro y al nuevo comienzo que le estaba ofreciendo. La vida con Chance rápidamente se convirtió en una aventura alegre, aunque algo caótica. Visitas frecuentes al veterinario,
compras de juguetes para perros y probar diferentes alimentos pronto se convirtieron en parte de la rutina de Carol. Descubrió que Chance tenía un amor inquebrantable por las pelotas de tenis y su jardín trasero se convirtió rápidamente en un campo de juegos de interminables partidas de buscar la pelota. No importaba cuántas veces lanzara la pelota, Chance la perseguía con una energía inagotable, su cola agitándose con furia. Su rutina diaria ahora tenía un giro encantador. Las mañanas comenzaban con carreras en el parque, con Chance corriendo tras cualquier cosa que llamara su atención, ya fuera una ardilla o una hoja que caía. Por las noches, se relajaban en el sofá, con Chance acurrucado a su lado mientras ella le enseñaba nuevos trucos. Aprendió rápidamente a sentarse, quedarse quieto e incluso a dar la pata, pero como todos los perros, Chance tenía sus manías. La más notable era su ladrido. Cada vez que Carol salía de la casa, Chance se aseguraba de que todo el vecindario supiera que la extrañaba. Sus ladridos agudos y persistentes resonaban en la calle hasta que ella regresaba. A pesar del ruido, los vecinos lo perdonaban, ya que se habían ganado su simpatía por su carácter amigable. Una tarde soleada, mientras jugaban a buscar la pelota en el patio trasero, la atención de Chance cambió de repente a mitad del salto. Justo cuando estaba a punto de atrapar la pelota de tenis, vio a un mapache rebuscando en el cubo de basura. Sus ladridos retumbaron por el patio mientras corría hacia el intruso, defendiendo valientemente su nuevo hogar. Carol se rió mientras lo veía mantenerse firme, orgulloso y protector. En poco tiempo, Chance había traído una alegría inesperada a la vida de Carol, transformando su rutina predecible en algo mucho más vibrante. Mientras lo veía ahuyentar al mapache, se dio cuenta de que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. De repente, la puerta de la casa de al lado se abrió de golpe y la señora Evelyn Thompson salió, su rostro torcido de irritación. «No puedes mantener a ese perro callado», exclamó, señalando con un dedo acusador a Chance, que aún ladraba al mapache, ahora huyendo. Sorprendida, Carol rápidamente se agachó para calmar a Chance, acariciándole la espalda. «Lo siento mucho, señora Thompson». Se asustó por el mapache, eso es todo. Pero la señora Thompson claramente no estaba satisfecha. Apretó los labios, sus ojos se entrecerraron con frustración y se dio la vuelta para volver a entrar. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, una voz más suave llamó desde dentro de la casa. «Espera, mamá». Un hombre más joven apareció, saliendo por la puerta con las manos levantadas en un gesto de calma. Se acercó a Carol, ofreciéndole una sonrisa de disculpa. «Perdón por eso», dijo, extendiendo su mano. «Soy Jason. Mi madre siempre ha sido un poco desconfiada de los perros, especialmente los ruidosos». Carol, agradecida por su intervención, le estrechó la mano y le sonrió. «Lo entiendo completamente, Jason. Chance todavía se está adaptando a su nuevo hogar y estoy trabajando en su entrenamiento. Prometo que haré lo mejor posible para mantener el ruido bajo control. Aprecio mucho tu comprensión». Jason le dio un asentimiento tranquilizador, mirando brevemente a su madre, que permanecía enojada en el porche. «No te preocupes demasiado por ello. Se le pasará», dijo en voz baja antes de volver a entrar en la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Carol escuchó el débil sonido de una conversación acalorada entre Jason y su madre. La voz aguda y agitada de la señora Thompson se filtraba por la rendija de la puerta, y eso dejó a Carol preguntándose si los ladridos de Chance eran el verdadero problema o si había algo más profundo en el fondo. Sentada en su porche, la mente de Carol daba vueltas. Amaba a Chance profundamente y la idea de separarse de él era inimaginable. Pero, al mismo tiempo, entendía su responsabilidad de mantener la paz con sus vecinos. La idea de reubicar a Chance, aunque desgarradora, cruzó por su mente, dejándola dividida. Carol estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó que Maggie se acercaba hasta que la voz de su amiga la sacó de su ensueño. «¿Por qué esa cara de preocupación?», preguntó Maggie, sentándose a su lado en el porche.
Carol suspiró y luego le contó a Maggie sobre el incidente con la señora Thompson. Para su sorpresa, Maggie solo se rió suavemente, con una sonrisa comprensiva. No te lo tomes tan a pecho, dijo Maggie. No se trata realmente de chance. Déjame contarte un poco de historia sobre mi hermana Evelyn. Los ojos de Carol se abrieron con sorpresa. ¿Tu hermana? Maggie asintió. Sí. Evelyn y yo compartimos el mismo padre, William Douglas. Me tuvo a mí con su segunda esposa, Ellen, y a Evelyn con la primera, Mary. Todos crecimos bajo el mismo techo durante un tiempo y nuestro padre siempre esperaba que fuéramos cercanas. Hizo una pausa, sus ojos nublados por el peso de los viejos recuerdos. Para mantener a la familia unida, incluso compró casas para nosotras justo al otro lado de la calle. Pero las cosas no salieron como él esperaba. El tono de Maggie se oscureció. Después de que papá murió a los 65, las cosas entre nosotras se complicaron. Había mucha amargura entre nuestras madres, y eso se trasladó a nosotras. La tensión solo aumentó, especialmente después de que papá se fue. Las discusiones se volvieron algo habitual, y un día tuvimos una pelea particularmente fea. Evelyn me dijo que deseaba que estuviera muerta. Los ojos de Carol se abrieron con incredulidad. ¿De verdad dijo eso? Maggie asintió tristemente. Lo dijo. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Dejamos de hablar y esa ruptura duró más de 15 años. He intentado reconciliarme a lo largo de los años, pero Evelyn tiene mucho orgullo. Y ahora, con tu presencia aquí y mi familia estando cerca de ti, creo que eso le despierta algo. Carol guardó silencio por un momento, asimilando la historia. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La ira de Evelyn hacia Chance no se debía realmente a los ladridos. Se trataba más de viejas heridas y asuntos no resueltos con su hermana. Quizás ver el afecto de Maggie hacia Carol solo intensificaba los sentimientos de celos y resentimiento de Evelyn. Carol comenzaba a entender la dinámica del vecindario y le agradeció a Maggie por arrojar algo de luz sobre la situación con Evelyn. La vida continuaba con su ritmo habitual, trabajo, tardes tranquilas y la visita ocasional de los vecinos. Sin embargo, una tarde, Ana apareció en su puerta con una canasta rebosante de bayas frescas. ¿Ya es temporada de bayas?, preguntó Carol, gratamente sorprendida. Ana sonrió con picardía. Claro que sí. El bosque detrás de tu jardín está lleno de ellas. Solo ten cuidado de no adentrarte demasiado, es fácil perderse por allí. Ese fin de semana, sintiéndose un poco aventurera, Carol decidió seguir el consejo de Ana. Revolvió por el ático, encontró una vieja canasta de mimbre y se adentró en el bosque con Chance trotando emocionado a su lado. El denso dosel de árboles se cerraba sobre ellos mientras caminaban más profundo en el bosque, y la mente de Carol comenzó a divagar, volviendo a la tensa relación entre Maggie y Evelyn. Siendo hija única, no podía imaginar albergando tal amargura entre hermanos, incluso entre medio hermanas. Trató de apartar el pensamiento, enfocándose en la tarea pacífica que tenía delante. Recolección de bayas. Carol nunca había recolectado bayas antes, pero había leído lo suficiente como para saber lo básico. El bosque estaba lleno de los sonidos de los pájaros cantando y las hojas susurrando con la suave brisa. La neblina matutina se aferraba al suelo, y la luz dorada del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando un brillo etéreo sobre el suelo del bosque. La belleza de todo aquello la hacía sentirse profundamente agradecida por la tía Misty, cuya decisión de enviarla aquí resultaba más perfecta con cada día que pasaba. A pesar de la ocasional interrupción de los autos que pasaban por el pueblo la noche anterior, levantarse temprano había sido la elección correcta. Encontró su primer lote de bayas cerca del borde del bosque, los colores vibrantes prácticamente suplicaban ser recogidos. Antes de darse cuenta, habían pasado 2 horas y su canasta estaba llena de bayas frescas.
Chance, siempre lleno de energía, corría persiguiendo insectos y, de vez en cuando, asustaba a Carol con sus repentinos ladridos. De vez en cuando desaparecía entre los arbustos, solo para reaparecer desde una dirección completamente diferente, con la lengua colgando y la cola moviéndose. Pero de repente, sus ladridos cambiaron de tono, más distantes y urgentes. El corazón de Carol dio un vuelco al darse cuenta de que Chance se había alejado mucho más de lo habitual. Siguió el sonido, zigzagueando entre los árboles gruesos, hasta que llegó a un pequeño pantano oculto. El suelo estaba cubierto de arándanos arrugados de la temporada pasada, un recordatorio de la abundancia del bosque. Carol colocó su canasta llena de bayas debajo de un roble distintivo, cubriéndola con algunas hojas para protegerla, antes de continuar su búsqueda de Chance. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzaba a descender, pintando el mundo en tonos cálidos de naranjas y rojos, la búsqueda de Carol la llevó a algo inesperado. Medio oculto entre la densa vegetación estaba el destrozo de un viejo helicóptero, su estructura metálica retorcida y oxidada por el paso del tiempo. Carol miraba incrédula. ¿Cómo podía haber terminado un helicóptero en lo profundo del bosque? No se había alejado demasiado del borde, así que seguramente los habitantes del pueblo sabían de su existencia. Pero, ¿por qué nadie lo había mencionado? Su preocupación cambió cuando los ladridos de Chance se volvieron más frenéticos, viniendo desde el interior del destrozo. El pulso de Carol se aceleró. Se acercó cautelosamente, con el estómago revuelto, escuchando cómo los ladridos de Chance se convertían en una mezcla de gemidos y gruñidos ansiosos. Algo dentro del helicóptero había captado su atención y posiblemente lo había atrapado. Chance, llamó Carol, con la voz temblorosa. Se acercó más, sus pies hundiéndose en el suave suelo cubierto de musgo mientras se acercaba a la estructura oxidada. A través de una ventana rota, pudo ver a Chance dentro, con el pelaje erizado mientras rascaba algo que estaba fuera de su vista. ¿Qué has encontrado, chico?, murmuró para sí misma, tratando de calmar sus nervios. Luego, cuando se acercó a la abertura del helicóptero, la inquietud del lugar se apoderó de ella. El aire se sentía pesado con el peso de historias olvidadas y un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, con Chance aún ladrando, Carol sabía que no podía retroceder ahora. Necesitaba descubrir qué había capturado la atención de su leal compañero y por qué los restos de este helicóptero olvidado seguían ocultos en el corazón del bosque. Mientras Carol rodeaba el viejo helicóptero oxidado, pasó los dedos por sus paneles corroídos, preguntándose por qué había sido abandonado en el bosque durante tanto tiempo. Subió a una roca cercana para tener una mejor vista del interior y se sobresaltó por un estornudo repentino proveniente del interior. Su pie resbaló y cayó sobre el suave suelo del bosque. ¿Quién está ahí?, gritó, con el corazón acelerado. Chance gimió ansiosamente a su lado, pero nadie respondió. El estornudo había sonado pequeño, como el de un niño o un animal pequeño. Reuniendo coraje, Carol se levantó y volvió a subir a la roca. Al asomarse al interior oscuro, se le cortó la respiración. Dentro del destrozo estaba sentada una niña pequeña, de no más de 6 años, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Parecía asustada y desaliñada, acurrucada en una esquina. «Hola», dijo Carol con suavidad, tratando de mantener su voz calmada. Carol extendió la mano hacia la niña y le dijo, «Está bien, estoy aquí para ayudarte, ¿puedes salir?». La niña dudó antes de hablar, su voz apenas era un susurro, «Me quedé atrapada. Tenía curiosidad por el helicóptero y me metí dentro, pero no pude salir». «¿Pasaste toda la noche aquí?», preguntó Carol suavemente. La niña asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Se hizo de noche y no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. El corazón de Carol se rompió al ver a la niña asustada. La sacó suavemente del helicóptero y la abrazó, ofreciéndole consuelo. «Ahora estás a salvo», murmuró. «Vamos a llevarte a casa y encontraremos a tus padres, ¿de acuerdo?». La niña se aferró a Carol, su pequeño cuerpo temblando.
¿Puedes decirle a mi papá que no quería perderme?, preguntó con voz temblorosa, una mezcla de miedo y esperanza. Por supuesto, le aseguró Carol con una sonrisa, pero recuerda, siempre es importante decirle a alguien a dónde vas. Es fácil perderse aquí. Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, Carol no podía dejar de pensar en los padres de la niña, preguntándose cómo pudieron dejar que se alejara sola. Estaba segura de que debían estar desesperados buscándola. La niña se llamaba Kelsey, y mientras salían del bosque, Kelsey empezó a hablar con entusiasmo, tal vez para intentar dejar atrás su miedo. Kelsey explicó que vivía en la ciudad con su papá. Después de ver fotos del lago y sus elegantes cisnes, había rogado a su padre que la llevara allí. Planeaban visitar el bosque cercano para escuchar a los cucos, pero su padre había estado demasiado ocupado con el trabajo. Impaciente y emocionada, Kelsey decidió explorar el bosque por su cuenta. Mientras Kelsey relataba su pequeña aventura, Carol la escuchaba con una mezcla de preocupación y admiración por la valentía de la niña. Para cuando llegaron a la casa de Carol, la conversación había calmado a ambas y Carol casi olvidó que los padres de Kelsey probablemente estaban fuera de sí, llenos de preocupación. Vamos a limpiarte y darte de comer, y luego veremos cómo ponernos en contacto con tu papá, dijo Carol, llevando a Kelsey al interior. No podía quitarse de la cabeza la idea de que, aunque la curiosidad de Kelsey la había superado, su padre necesitaba un recordatorio sobre la importancia de vigilar más de cerca a su hija. Ser padre no era solo proveer, también significaba asegurarse de la seguridad de los hijos. Antes de hacer cualquier otra cosa, Carol sabía que tenía que darle algo de comer a Kelsey. La niña parecía exhausta, y después de solo unas pocas cucharadas de sopa, sus ojos se cerraron mientras se acurrucaba en el sofá. Carol la cubrió suavemente con una manta, observando cómo Kelsey se sumía en un sueño profundo. Durante un momento, Carol se quedó allí, pensando en la mejor manera de manejar la situación. Decidió acudir a Maggie, quien siempre parecía estar al tanto de lo que sucedía en el pueblo. Cuando Carol le contó sobre Kelsey, los ojos de Maggie se abrieron alarmados. Pobrecita. Todo el pueblo ha estado alborotado buscándola. Su padre está desesperado, dijo Maggie rápidamente, tomando su teléfono. Llamaré a la policía, han estado buscándola durante horas. En cuestión de minutos, los coches de policía llegaron a la casa de Carol, con las luces encendidas pero sin sirenas. Carol salió corriendo a su encuentro, señalándoles que hicieran silencio para no despertar a Kelsey. Explicó cómo había encontrado a la niña en el helicóptero abandonado, en lo profundo del bosque, y los agentes escucharon atentamente, tomando notas y transmitiendo la noticia a la estación. Mientras la policía terminaba de tomar su declaración, una camioneta se detuvo en el camino de entrada, chirriando hasta detenerse. Para sorpresa de Carol, Evelyn, su vecina generalmente seria y distante, salió del asiento del pasajero con el rostro lleno de pánico. Jason, su hijo, la seguía de cerca. ¿Dónde está?, demandó Evelyn sin aliento. ¿Está Kelsey aquí, Carol? Manteniéndose tranquila, Carol asintió. Está adentro, descansando en el sofá. Comió un poco de sopa y se quedó dormida. Pero antes de que Carol pudiera terminar, la preocupación de Evelyn se transformó en sospecha. Sus ojos se entrecerraron y señaló acusadoramente a Carol. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué estaba contigo? Carol se quedó atónita, abriendo la boca por la sorpresa. No esperaba ese tipo de reacción. Justo cuando estaba a punto de responder, Jason intervino, colocando suavemente una mano en el brazo de su madre. Mamá, escuchemos toda la historia primero. Uno de los oficiales de policía intervino rápidamente. Señora, Carol encontró a su nieta perdida en el bosque y la trajo aquí para mantenerla a salvo. Ella es la razón por la que Kelsey está bien. Carol añadió, tratando de aliviar la tensión, en realidad, fue Chance quien la encontró primero. Él me llevó hasta ella. La expresión de Evelyn cambió de enojo a confusión. Chance.
Al oír su nombre, Chance saltó hacia ellos, moviendo la cola y acariciando la mano de Evelyn. Por un momento, ella miró al perro dorado, el mismo del que se había quejado hacía solo unos días. Al darse cuenta de que ese perro había ayudado a salvar a su nieta, su expresión endurecida se suavizó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Lo siento», susurró Evelyn, su voz temblorosa. «Estaba tan asustada que te grité y no debería haberlo hecho. Gracias por cuidar de Kelsey». Carol sonrió cálidamente, su tensión anterior desapareciendo. «Está bien, señora Thompson, todos estamos contentos de que esté a salvo». Juntos entraron en la casa. Al acercarse al sofá, Kelsey se movió, abriendo los ojos. Cuando vio a su padre y a su abuela, su rostro se iluminó y se lanzó a los brazos de su padre. Él la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Papá, lo siento mucho», sollozó Kelsey. «No volveré a alejarme». Mientras Jason apartaba suavemente el cabello de Kelsey detrás de su oreja, habló con suavidad: «Yo debería ser el que se disculpe, ¿qué tal si finalmente vamos a ver esos cisnes y escuchamos el canto de los cucos?». Los ojos de Kelsey se iluminaron. «¿Podemos llevar a Chance y a Carol con nosotros?», preguntó mirando hacia arriba con esperanza. La mirada de Jason se encontró con la de Carol, y ella se sonrojó bajo su cálida sonrisa. «Por supuesto», dijo él. «Si les gustaría venir, son más que bienvenidos». Carol sonrió, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban aún más. Jason levantó a Kelsey en sus brazos y se la llevó, la niña apoyando la cabeza en su hombro mientras se iban. El oficial agradeció a Carol de nuevo, tomando unas cuantas notas más antes de marcharse. Más tarde esa noche, hubo un golpe en la puerta de Carol. Cuando la abrió, vio a Jason parado allí, luciendo un poco inseguro. «Nunca llegué a agradecerte adecuadamente por encontrar a Kelsey», dijo mientras se frotaba la nuca. «¿Te importa si entro?». Carol dio un paso al lado para dejarlo entrar. Se sentaron juntos, charlando sobre el día y otras cosas pequeñas. Jason compartió historias sobre Kelsey y mencionó cómo no había visto mucho a Carol antes. Carol, sintiéndose cómoda en su presencia, le contó su historia sobre mudarse al pueblo y sus padres. Cuando mencionó que los había perdido, la expresión de Jason se suavizó. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Siguió un breve y incómodo silencio mientras ambos buscaban palabras. Finalmente, Jason se levantó para irse, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Gracias de nuevo, lo digo en serio. Y si alguna vez necesitas algo, estoy justo al lado». Carol lo vio irse, con sus pensamientos girando. Había oído pedazos de la vida de Jason por Maggie. Le habían contado que había estado viviendo separado de su madre, Evelyn, por un tiempo. Maggie le había dicho que Jason una vez amó a una mujer que ya tenía un hijo cuando se conocieron, pero para cuando el niño cumplió 2 años, la mujer se había ido, y Jason había estado criando a Kelsey solo desde entonces. Jason era un hombre callado y reflexivo, y aunque no hablaba mucho de su pasado, Carol había aprendido que era un talentoso ingeniero de software especializado en videojuegos. Su trabajo le permitía trabajar a distancia, lo que les daba a él y a Kelsey la libertad de viajar cuando quisieran. Una semana después, Carol estaba en medio de ordenar cuando escuchó otro golpe en su puerta. Su corazón dio un vuelco mientras miraba su reflejo en el espejo, alisándose la camisa, preguntándose por qué Jason podría estar visitándola de nuevo. Cuando abrió la puerta, lo vio de pie allí, luciendo un poco nervioso. Él sonrió y le hizo un pequeño gesto con la mano. «Es domingo», dijo con un toque de broma en su voz. Carol frunció el ceño, confundida. «¿Domingo?». Jason se rió entre dientes. «¿Sabes, el lago? Le prometimos a Kelsey que la llevaríamos a ver a los cisnes». Carol se golpeó la frente al darse cuenta. «Oh, no. Lo olvidé por completo. Lo siento mucho». Había estado distraída toda la semana, su mente llena de pensamientos.
Pensamientos que parecían centrarse en Jason más de lo que le gustaría admitir. Pronto, estaban en camino hacia el lago. Kelsey y Chance corrían adelante, riendo y compitiendo por el camino. Las risas y los ladridos llenaban el aire, y Carol se encontró sonriendo, sintiendo cómo la tensión se disipaba. Mientras caminaban hacia el lago, Carol miró a Jason. Maggie me contó un poco sobre tu pasado, sobre la mamá de Kelsey. La expresión de Jason se suavizó y asintió. Sí, hemos sido solo nosotros dos durante un tiempo, pero amo profundamente a Kelsey. No importa de quién sea hija, es mía. El corazón de Carol se hinchó ante su sinceridad. A través de los ojos de Kelsey, Jason era un héroe, un padre que había asumido la responsabilidad de criar a un hijo que no era biológicamente suyo. Y cuanto más lo conocía, más lo admiraba por ello. Al llegar al lago, los chillidos emocionados de Kelsey llenaron el aire. Había visto a los cisnes deslizarse con gracia por el agua. Carol observó la escena, su corazón lleno, dándose cuenta de que tal vez este pequeño pueblo y la gente que lo habitaba estaban volviéndose más importantes para ella de lo que había esperado. Aquí tienes una versión mejorada y más detallada de tu historia, con diálogos y descripciones añadidas. Mientras paseaban por el sendero, Carol, que no era muy aficionada a la tecnología, escuchaba con interés educado las historias de Jason sobre los videojuegos. Kelsey, sin embargo, interrumpió con una sonrisa juguetona. Papá, Carol no juega videojuegos, ¿recuerdas? Ya se lo pregunté. Jason se rió, dándole a Carol una mirada de disculpa. Oh, tienes razón, Kelsey. Lo siento, Carol. Supongo que estoy un poco oxidado en esto de hacer conversación. Hace tiempo que no hago esto. Carol sonrió, sintiendo cómo su nerviosismo inicial empezaba a desvanecerse. No pasa nada, dijo. Honestamente, no me importaría aprender más sobre ellos, pero creo que tengo más curiosidad por, no sé, algo como la longitud del cuello de un cisne. Las cejas de Jason se alzaron con diversión. ¿La longitud del cuello de un cisne? Eso definitivamente no es algo que escuches todos los días. La conversación comenzó a fluir de manera más natural, entrelazando temas curiosos como el mejor momento para ver una puesta de sol e incluso la teoría imaginativa de Kelsey sobre si los extraterrestres podrían sentir amor. Al llegar a la tranquila orilla del lago, encontraron un lugar apacible y se acomodaron. Carol sacó los sándwiches que había preparado, y sus apetitos despertaron de inmediato después de más de una hora caminando. Estos se ven increíbles, dijo Jason, tomando uno de la canasta. Kelsey y su perro Chance no esperaron para sentarse, los dos corrían alrededor persiguiéndose el uno al otro con esa energía ilimitada que parece ser exclusiva de los niños y los perros. Carol se reclinó observándolos, pero sus pensamientos seguían divagando. Había algo que la inquietaba, una extraña sensación que no la dejaba en paz. Miró a Justin, preguntándose si debía decir algo, pero su curiosidad por el misterioso helicóptero no la dejaba en paz. Lo había visto ese día en el bosque, y la imagen seguía presente en su mente. Sin embargo, no quería sacar a relucir recuerdos dolorosos, especialmente el relacionado con el destino de la hija de él. Como si sintiera su tormento interior, Jason rompió el silencio de repente. ¿Has estado preguntándote por el helicóptero, verdad? Carol lo miró, sorprendida. No esperaba que él mencionara el tema tan casualmente. Yo no quería meterme. Es solo que parece algo fuera de lugar. La expresión de Jason se volvió más seria. Miró hacia el agua, su voz tranquila pero firme. Está bien, no eres la primera en preguntar. El helicóptero tiene una historia sombría y perturbadora, relacionada con un capítulo poco conocido de la historia de Estados Unidos, a principios de los años 70. En esa época, el gobierno estaba involucrado en una guerra encubierta contra el crimen organizado. No solo contra las conocidas familias de la mafia, sino también contra una creciente red de agentes corruptos,
magnates empresariales e incluso políticos que estaban profundamente involucrados en operaciones de contrabando y negocios ilegales. Una de estas operaciones, que se llevaba a cabo en las remotas montañas de los Apalaches, implicaba el transporte de bienes de alto valor, incluidos narcóticos, armas y bienes robados, utilizando helicópteros privados no rastreables. El helicóptero que ahora yacía olvidado en el denso bosque había sido parte de esta red clandestina. Se había utilizado para transportar contrabando a través de las fronteras estatales, volando a baja altura para evitar ser detectado por el radar. La tripulación, compuesta por expilotos militares que habían caído en tiempos difíciles, trabajaba para un sindicato criminal que operaba al margen de la ley federal. Eran hábiles y durante años lograron eludir a las autoridades, realizando sus vuelos secretos en lo profundo de la naturaleza sin problemas. Pero una noche de 1973, algo salió terriblemente mal. Un grupo de trabajo federal, que había estado rastreando los movimientos del sindicato durante meses, estaba listo para actuar. Habían recibido una pista de un informante, un hombre dentro de la operación que se había cansado de esa vida y quería una salida. El informante reveló que un helicóptero que transportaba una carga particularmente valiosa estaba programado para aterrizar en un claro remoto, en lo profundo de un bosque nacional. La noche de la operación, el helicóptero estaba en el aire como se había planeado, dirigiéndose a su destino oculto. Pero el grupo de trabajo había subestimado la situación, esperando un intercambio menor. No se habían dado cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el sindicato en la zona. Cuando el helicóptero se acercaba, fueron emboscados, no por agentes federales, sino por miembros de una facción criminal rival que también se había enterado de la operación a través del informante, quien había estado jugando para ambos lados. Estalló un breve e intenso tiroteo en medio del bosque, y en el caos, el helicóptero fue alcanzado. El piloto intentó un aterrizaje de emergencia, pero perdió el control y se estrelló contra los árboles. La facción rival, al darse cuenta de que la situación estaba a punto de descontrolarse, huyó de la escena, dejando atrás los restos del helicóptero y su carga. Para cuando llegaron las autoridades, el lugar del accidente estaba desolado. El grupo de trabajo federal, ahora envuelto en una red mucho más grande y peligrosa de actividad criminal de lo que habían anticipado, selló la zona en silencio. El helicóptero nunca fue recuperado. Su existencia se convirtió en una responsabilidad, una pieza de evidencia que podría exponer no solo al sindicato criminal, sino también a la corrupción interna que había permitido que estas operaciones prosperaran durante tanto tiempo. Durante años, el helicóptero permaneció oculto, oxidándose y cubierto por la vegetación, con pocos conocedores de la verdadera historia detrás de él. Los rumores circulaban en los pueblos locales. Algunos decían que había sido una operación de contrabando de drogas que salió mal, otros afirmaban que formaba parte de un experimento gubernamental que había fracasado. Pero la verdad era mucho más simple. Había sido el precio que se pagó por la codicia, la traición y una misión que se suponía debía limpiar un imperio criminal, pero que en su lugar solo añadió más cuerpos a la lista de los perdidos en las sombras. Carol estaba tan absorta en la conversación que no se dio cuenta de que ya estaban llegando a su casa. Se detuvieron frente a su puerta, intercambiando sonrisas que duraron más de lo esperado. Sus despedidas se alargaron, como si ninguno de los dos quisiera que el momento terminara. Kelsey se aferró con fuerza a Carol, rodeándola con sus pequeños brazos de una manera que demostraba que no quería soltarla. «Te echaré de menos, Carol», dijo con un toque de tristeza. Carol acarició suavemente el cabello de Kelsey, sonriendo cálidamente. «Yo también te echaré de menos, Kelsey, pero nos veremos pronto, ¿de acuerdo?» Jason observaba con una expresión suave, sin prisa por irse. Su actitud normalmente reservada se había relajado. «Gracias por hoy, Carol», dijo en voz baja. «Hace mucho que no teníamos un día así». Carol asintió, sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar del todo. «Ha sido muy agradable, ¿verdad?». Después de lo que pareció una eternidad, Kelsey finalmente la soltó,
y junto a su padre, caminaron lentamente hacia la casa de Evelyn. Carol se quedó en la puerta, observándolos unos momentos más, con una nueva sensación de calidez en el pecho. Sonrió para sí misma, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, satisfacción. Justo cuando estaba a punto de entrar, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Ya ves, este pueblo realmente lo tiene todo», dijo la voz burlona de Maggie desde atrás. Carol se giró, viendo a Maggie apoyada casualmente en la cerca, con una sonrisa traviesa en el rostro. «Oh, Maggie, deja eso». Carol rió, negando con la cabeza. «Jason y yo solo somos amigos, gracias a Kelsey. No empieces a hacer suposiciones». Maggie levantó una ceja, claramente no convencida. «¿Solo amigos, eh?» Vi cómo se miraban. ¿No te dije que tal vez encontrarías a tu alma gemela en este pequeño pueblo? Carol sonrojó, sus mejillas se volvieron de un color rosa mientras miraba hacia la carretera donde Jason y Kelsey todavía estaban a la vista, afortunadamente fuera del alcance de su oído. Aunque no podían escuchar, el pensamiento de las bromas de Maggie la hacía sentir cohibida. Está bien, dijo Maggie, levantando las manos en señal de rendición fingida. Pararé, pero no digas que no te lo advertí cuando las cosas empiecen a calentarse, le guiñó un ojo, con una sonrisa aún más amplia. Carol no pudo evitar reír, aunque sintió cómo se le calentaba la cara. «Eres imposible, ¿lo sabías?» Maggie sonrió con complicidad. «Me lo han dicho». Después de una pausa, la expresión de Carol se suavizó. «Honestamente, Maggie, gracias. Desde que llegué a este pueblo, parece que todo ha encajado en su lugar. Todos han sido muy amables, incluyéndote a ti». La actitud juguetona de Maggie cambió a una más sincera. «Te lo mereces, Carol. Encajas perfectamente aquí y has traído tu propia luz a este lugar». Siguieron charlando durante un rato más, la conversación pasó de bromas ligeras a temas más profundos sobre la vida en el pueblo y el futuro. Finalmente, Maggie miró su reloj y suspiró. «Debería irme, pero pronto nos pondremos al día». Carol le hizo un gesto de despedida mientras Maggie desaparecía calle abajo y luego entró de nuevo en su casa. Cerró la puerta detrás de ella y miró a su alrededor en la sala de estar, sintiendo una profunda satisfacción. Todo parecía diferente ahora, más brillante. Su casa, que antes era un lugar de tranquila soledad, se había convertido en un espacio lleno de calidez y potencial. Mientras se sentaba, sus pensamientos volvieron a las palabras de Maggie. Se dio cuenta de que no le había agradecido adecuadamente por todo lo que había hecho, no solo hoy, sino desde que llegó. Una sonrisa apareció en el rostro de Carol cuando una idea empezó a tomar forma. Encontraría una manera de mostrarle su agradecimiento y ya tenía el plan perfecto formándose en su mente. Al día siguiente, Carol llamó a la puerta de Maggie, con el corazón latiendo un poco más rápido. «Me preguntaba si podrías ayudarme a preparar una cena especial», le preguntó con una sonrisa. Maggie levantó una ceja, intrigada. «¿Una cena especial? ¿Cuál es la ocasión?» «He invitado a un par de invitados», insinuó Carol, sus ojos brillando con un toque de travesura. Maggie, captando las implicaciones, sonrió cómplice. «Ah, ya veo», respondió, arremangándose. «Vamos a ponernos manos a la obra». Esa noche, la casa estaba cálida, con el aroma de la comida y el suave murmullo de la conversación. Jason y Kelsey eran los invitados de honor de Carol, pero había algo más en juego. Mientras se acomodaban, Carol apartó a Jason y le contó en voz baja su plan. Jason escuchó, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Vuelvo enseguida», dijo, saliendo por la puerta y dirigiéndose a la casa de su madre. Cuando finalmente convenció a Evelyn de unirse a ellos, no fue sin cierta resistencia. «No, Jason, deberíamos ser nosotros los que organicemos, no ella». «¿Por qué aceptaste esto?», se quejó Evelyn mientras se ponía la chaqueta a regañadientes.
Jason se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Mamá, esta vez solo déjate llevar, ¿de acuerdo? Confía en mí, es más que solo una cena. De vuelta en casa de Carol, ella y Maggie se mantenían ocupadas en la cocina, charlando sobre la velada que tenían por delante. Habían preparado el área del comedor en la acogedora sala de estar, la mesa elegantemente dispuesta con velas que parpadeaban con una luz suave. Cuando Jason regresó con Evelyn y Kelsey, los guió a sus asientos con una cálida sonrisa. Vuelvo enseguida, dijo, antes de dirigirse a la cocina donde Carol y Maggie estaban dando los últimos toques a la comida. Maggie se giró y sonrió cuando Jason entró, limpiándose las manos en su delantal. Todo está listo, dijo, tomando un bol de ensalada fresca y caminando hacia el comedor. Cuando vio a Evelyn, se detuvo, insegura por un momento. ¿Evelyn? Al notar a Maggie, Evelyn también se paralizó. Un incómodo silencio se apoderó del ambiente hasta que Jason y Carol entraron en la habitación, sus rostros iluminados por la expectativa. Por favor, Maggie, dijo Carol suavemente, señalando un asiento vacío en la mesa. Únete a nosotros. Maggie parpadeó, sorprendida, mirando su delantal y sus manos mojadas. ¿Yo? Preguntó, tomada desprevenida. Había asumido que estaba allí para ayudar, no para cenar. Jason dio un paso adelante, con una mirada amable. Sí, siéntate. Esta cena es para todos nosotros. Con una pequeña sonrisa vacilante, Maggie se quitó el delantal, se secó las manos y se sentó a la mesa. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudar, sino que era una invitada. Cruzó una mirada agradecida con Carol, su corazón se llenó de aprecio. Frente a Evelyn y Maggie, Jason respiró hondo. Mamá, tía Maggie, comenzó, haciendo una pausa para que sus palabras calaran. Creo que es hora de dejar el pasado atrás. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas al instante, aunque intentó mantener la compostura. Los años de dolor no expresado entre las dos hermanas parecían colgar en el aire como una nube pesada. Carol, al notar lo delicado del momento, se acercó al lado de Evelyn y suavemente tomó su mano, llevándola a un suave abrazo. Déjalo ir, susurró Carol. Es hora. Jason atrapó la mirada de Maggie y asintió alentadoramente, con pasos lentos y vacilantes. Maggie se levantó y caminó hacia su hermana después de lo que pareció una eternidad. Extendió los brazos, Evelyn, temblando, también se levantó, y las dos mujeres, después de 20 largos años, se fundieron en un abrazo sincero. La habitación se llenó del sonido de sollozos suaves mientras las hermanas se aferraban la una a la otra, sus lágrimas diciendo más que las palabras. Jason, observando la emotiva reunión, sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Miró a Carol, con el corazón lleno, y como por instinto, su mano rozó la de ella. Carol sintió el toque y sus dedos lentamente se entrelazaron con los de Jason. Se quedaron allí, apretando suavemente sus manos, compartiendo un momento de entendimiento en medio de la reunión que se desarrollaba ante ellos. Jason sonrió entre lágrimas, mirando a Carol con gratitud. Gracias, susurró suavemente. Carol lo miró, con los ojos brillantes, y sonrió. En ese momento, algo indescriptible llenó su corazón, una calidez que se extendió por todo su ser. Sintió una felicidad tan profunda que casi la abrumaba. Y en la mirada tranquila y agradecida de Jason, encontró una conexión que no se había dado cuenta de que estaba perdida. Mientras la habitación se acomodaba en un silencio cómodo, lleno de amor y nuevos comienzos, Carol supo que algo había cambiado, no solo para las hermanas, sino también para ella y Jason. La cena de esa noche estuvo llena de calidez y risas. Maggie y Evelyn charlaban sin parar, poniéndose al día con el tiempo perdido, como si los años de silencio entre ellas se hubieran desvanecido. Era una escena acogedora, llena de esas conversaciones que solo las hermanas pueden tener, recordando su infancia, viejos amigos y todos esos pequeños momentos que se habían perdido.
La noche transcurrió con tranquilidad y el vínculo entre ellas se fortaleció visiblemente. Desde ese día en adelante, Jason y Carol comenzaron a pasar más tiempo juntos, su conexión profundizándose con cada momento que pasaba, ya fuera en largas caminatas junto al lago, disfrutando de tardes tranquilas con una taza de té o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Se hizo evidente que algo hermoso estaba floreciendo entre ellos. Mientras tanto, Maggie y Evelyn, aunque su vínculo se había reavivado, tomaron su tiempo para sanar completamente la brecha entre ellas. Sus tardes a menudo se pasaban sentadas juntas en el porche de Maggie, recordando el pasado y compartiendo historias. Un día, mientras conversaban en la acogedora sala de estar de Maggie, Evelyn rió suavemente y dijo, «Sabes, Max, incluso cuando no hablábamos, siempre me sentí conectada contigo. Sabía de tu nuevo trabajo, del nacimiento de tu nieta e incluso del limonero que plantaste el verano pasado». Maggie rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Quieres decirme que has estado al tanto de mí todo este tiempo?» Evelyn sonrió, con una mezcla de picardía y amor en los ojos. «Bueno, no pude evitarlo. Parece que algunos lazos no se pueden romper, incluso cuando somos tercas». La risa de Maggie resonó por toda la casa, y ambas sabían que, a pesar de los años de silencio, el lazo fraternal siempre había estado ahí, esperando ser redescubierto. En cuanto a Carol, que había sentido un vacío profundo en su vida tras la pérdida de sus padres, encontró un nuevo tipo de consuelo en esta cálida y entrelazada red de relaciones. Una tarde despejada, mientras estaba sentada en su porche con una taza de té en la mano, decidió llamar a su tía Misty. El teléfono solo sonó una vez antes de que Misty contestara. «Tía Misty, no puedo agradecerte lo suficiente por insistir en que me mudara aquí», dijo Carol, con la voz llena de gratitud. «Este pueblo, esta gente, me han hecho sentir completa. He encontrado la paz aquí». La voz de Misty era cálida y sabia. «Lo presentía, querida. La vida tiene una forma curiosa de guiarnos exactamente a donde necesitamos estar». En los meses que siguieron, no solo se profundizó la relación de Carol con Jason, sino que también formó un lazo inquebrantable con Kelsey. Se convirtieron en un trío inseparable, con Chance, su leal perro, siempre a su lado. Ya sea disfrutando de tardes tranquilas junto al lago o jugando en el jardín, su pequeña familia se acercaba más cada día. Un año después, en pleno apogeo de la primavera, Carol y Jason tomaron la decisión de solidificar su vínculo. Celebraron una boda sencilla e íntima en un parque local, rodeados de amigos cercanos, familiares y las flores florecientes de la temporada. Kelsey jugó un papel especial como la niña de las flores, arrojando pétalos al aire con una amplia y alegre sonrisa, mientras Chance trotaba felizmente a su lado. 9 meses después de la boda, su familia creció un poco más. Kelsey se convirtió en la orgullosa hermana mayor de un bebé al que llamaron Adam. Desde el momento en que nació, Kelsey se tomó en serio su nuevo rol. Entusiasmada, traía pañales, lo acunaba en sus brazos y le cantaba suavemente nanas a su hermanito. Carol a menudo encontraba a Kelsey susurrando secretos e historias en los pequeños oídos de Adam, prometiéndole una vida llena de aventuras y camaradería fraterna. Evelyn, ahora completamente abrazando su papel de abuela cariñosa, pasaba todo el tiempo posible con sus nietos. Malcriaba a Kelsey y Adam con amor, historias de su propio pasado y, de vez en cuando, un dulce a escondidas cuando sus padres no miraban. Su corazón estaba lleno nuevamente, no solo por su familia, sino también por el vínculo restaurado con Maggie. La casa a menudo se llenaba de risas, el sonido de los niños jugando, las historias de Evelyn y las animadas conversaciones de Maggie. Era un lugar de calidez donde el pasado había sido perdonado y el futuro era brillante con posibilidades. Carol, Jason y su pequeña familia no solo habían encontrado un hogar, sino también una comunidad de amor, sanación y nuevos comienzos. Juntos, siguieron soñando, riendo y creando recuerdos que perdurarían por generaciones. Gracias por escuchar esta historia. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios.